días, compañeros todos. Nosotros somos el grupo número 2 del curso de Mecánica de Fluidos. La docente es la ingeniera Kelly Elizabeth Núñez Vázquez. Los integrantes del grupo son Acuña Campos Slater, Castrejón Villanueva Gilmer, Pompa Infante Wilmer, Sangay Fernández Cristian Alexander y mi persona Yupanqui Vázquez Elvis Hugo. Reynolds fue un científico británico nacido en Irlanda, investigador pionero de la mecánica de fluidos en los campos de la física y la ingeniería. El número de Reynolds, más que todo, se basa en la capacidad que tiene un fluido de desplazarse y transportarse a través de tuberías. El número de Reynolds es un número adimensional, utilizado en la mecánica de fluidos y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. La importancia de este radica en que nos habla del régimen con que fluye un líquido, ya sea de un flujo turbulento o de un flujo laminar. Los objetivos. Objetivo general: diseñar y construir un experimento para el desarrollo del número de Reynolds. Los objetivos específicos: analizar el número de Reynolds y los datos obtenidos. Observar la importancia del número de Reynolds en el estudio de flujos. Además, obtener mediante el número de Reynolds para flujos en diferentes condiciones. Siguiente. El fundamento teórico. El número de Reynolds es un número adimensional utilizado en la mecánica de fluidos y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento en un fluido. Como todo un número adimensional, es un cociente, en una comparación. Además, a continuación, conoceremos obviamente los tipos de régimen en unas respectivas imágenes que están a los costados de apoyo para su identificación. Se dan también los comportamientos del fluido en cuanto varía la velocidad, digamos, al llevar a cabo ensayo. Siguiente. Ahí, como expliqué anteriormente, están las imágenes que estamos identificadas, el flujo laminar y el flujo turbulento. Para comprender mejor lo anterior, se procede a inyectar una corriente muy fina de tinta, en este caso nosotros utilizamos tinta azul, líquido de color azul en una tubería transparente de acrílico que contiene otro fluido incoloro. Se pueden observar los diversos comportamientos del líquido conforme varía a la velocidad. Doy paso a mi compañero. El comportamiento de los líquidos a diferentes velocidades. Eh, Como vemos, Reynolds en 1883 asignó los valores numéricos a cada uno. Por primera vez, Reynolds observó que el tipo de flujo número 19 adquirido por un líquido que fluye dentro de una tubería depende de la velocidad del líquido y el diámetro y de algunas propiedades físicas del fluido. El número de Reynolds es un número adimensional que relaciona las propiedades físicas del fluido y su velocidad, y este está dado por la densidad del líquido, por la velocidad del líquido, por el diámetro de la tubería, sobre la viscosidad del líquido. La definición de un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir y carece de rigidez y elasticidad, y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier fuerza y tiende a alterar su forma, adoptando así la forma del recipiente que lo contiene. Un flujo laminar es un flujo donde las partículas fluidas se mueven en trayectorias paralelas, formando junto de ellas capas o láminas de manera uniforme. Un flujo turbulento. Mecánica de fluidos se llama flujo turbulento o corriente turbulenta al movimiento de un fluido que se da en forma caótica. Gracias, le doy paso a mi compañero. Los materiales en este caso que se va a utilizar son jeringa de 10 mililitros, un balde transparente de 10 litros, 2 metros de manguera de 5 octavos de pulgada, llave de paso de media pulgada, colorante chino o comestible y racor dentado de media pulgada por 16 milímetros. A continuación voy a explicar el equipo que se ha adoptado, digamos, para la realización del experimento, lo cual mide la fluidez del líquido mediante el número de Reynolds. Los materiales que se utilizan en esta ocasión es un balde de 10 litros, mangueras transparentes, uno para medir la turbulencia del líquido, la turbulencia dependiendo de cierto líquido,
una llave de paso, unos adaptadores. La llave de paso se debe poner un punto estratégico para poder hacer el corte de líquido, para poder medir. Una manguera, digamos, de salida, porque tenemos que tener un líquido constante para poder medir la turbulencia. Además, una jeringa, una tinta china o tinta comestible, en este caso. Este experimento se va a demostrar en el siguiente video con mis compañeros. El agua puede. Ahí mira, mira, como es turbulento. Ahí se nota, ahí mira, es turbulento. Acá podemos observar cuando se ve un flujo turbulento. Acércate más, acércate más. Y ahí es cuando está un flujo lento, mira. Mira. Ahí se ve un flujo lento, mira. Ajá. Más lento. Y ahí un poquito más lento. Es como ahí se puede observar un flujo lento. Lento. A verlo para que se vea o laminar, como también se conoce. Y hay un flujo turbulento. Listo. Nuestra exposición, como podemos ver, hemos obtenido los datos, una manguera de 5 octavos, también un caudal en un tiempo de 5 segundos, que viene a ser 1,153 litros sobre segundo. El diámetro de la manguera viene a ser 15,875 milímetros. Y la distancia de la manguera viene a ser a 1 metro. Bueno, hemos encontrado el área con sus respectivas fórmulas, que es pi por el radio al cuadrado, o pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, en metros cuadrados, para encontrar la velocidad, ya que es el caudal sobre el área. La velocidad viene a ser 5,80856 sobre 10 a la menos 3 litros sobre metro cuadrado por segundo, cuales hemos logrado reemplazar en Reynolds, que es la densidad del fluido multiplicado por el diámetro multiplicado por la velocidad dividido entre la viscosidad dinámica del fluido. Como es un fluido que es el agua, vamos a considerar 1000 kilogramos sobre metro cúbico, el diámetro que está en metros, y lo que acabamos de encontrar, la velocidad, también dividido entre la viscosidad dinámica del fluido, que viene a ser 1,578 newtons multiplicado por segundo dividido entre metro cuadrado, por lo que Reynolds nos da que 60.840,64822 kilos por litros sobre metro cuadrado multiplicado por segundo al cuadrado multiplicado por newtons. Sabemos que newtons es kilogramos por metros sobre segundo, lo que logramos sustituir kilogramos con kilogramos, segundos al cuadrado con segundo al cuadrado, y por lo que Reynolds nos da 60.840,64822 litros sobre metro cúbico, por lo que 1000 litros equivale a 1 metro cúbico, por lo que Reynolds nos ha dado 60,84065, por lo que vamos a decir es un flujo laminar, ya que está abajo de 2000. Gracias.
Bueno, vamos a hacer las conclusiones. Pudimos determinar las características visuales del tipo de flujo, así como también la influencia del caudal en el número de Reynolds. Llegamos a otra conclusión. Llegamos a observar un flujo laminar. Este se puede deber a que la poca precisión de la toma del tiempo, a que el caudal de la alimentación no fue constante a la falta de destreza para manejar el equipo. Otro. Se puede observar que el comportamiento de un flujo con velocidades bajas es laminar y con altas turbulento. Otro. Pudimos observar que el flujo turbulento parecía caótico y no uniforme a tal punto que el tinte llegó a mezclarse con el fluido. Lo último, los valores del número de Reynolds están supeditados a errores en equipo o manipulación de este, por lo cual, debido a una falta de destreza en la operación del equipo, no se pudo llegar a obtener los valores deseados que satisfagan la condición de un flujo laminar. Gracias, ingeniera.